Hola, hoy quiero hablaros de un tema que suele estar muy presente pero poco reconocida en las empresas. La diferencia entre llevarse bien y saber gestionar bien los conflictos. ¿Os suena eso de con mi equipo o en mi empresa todo bien? Nunca discutimos, hay muy buen ambiente. Cuidado porque el hecho de que nunca haya conflictos no significa necesariamente que se gestionen bien. Significa más bien que se suele evitar bien. E incluso puede significar que no haya tan buen ambiente y que la cultura de trabajo no sea tan saludable como se piensa. Buena relación versus gestión de conflictos. Poner demasiado el foco en el buen clima laboral, el evitar a toda costa tensiones, el positivismo exagerado, es coger un atajo demasiado fácil. Al razonar así podemos crear culturas donde grupo de personas de un mismo equipo o bien de departamentos distintos hacen bien su trabajo, cada uno por su lado. Incluso colaboran bien sobre tareas conocidas y aceptadas por todos, pero evitan abordar aspectos de su trabajo o de la colaboración que les gustaría mejorar porque piensan que puede generar tensiones, conflictos que afectarían al buen ambiente que se ha creado entre todos, el cual se ha erigido como una prioridad, como una especie de tótem tabú que no se puede tocar. Estas personas suelen decirse a sí mismas, ¿para qué decirlo? Seguro que vamos a empeorarlo todo, mejor callármelo. Y es cierto que podríamos preguntarnos, efectivamente, quizá mejor no decir nada, ya que es cierto que un buen profesional, un equipo no estresado e incluso motivado rinde mejor. El problema es que las cosas en la realidad no son así. Callarse cuando las cosas nos importan no crea un verdadero ambiente, sino un espejismo de buen clima. Os lo explico. Cuidar la relación y cuidar el ambiente, por supuesto, pero en la propia gestión de conflictos. Es cierto que un profesional o un equipo que no está inmerso continuamente en enfrentamientos, que se siente bien en su trabajo, que siente motivación y entusiasmo, rinde mejor. Ahora bien, tiene que ser capaz de percibir todo esto, manifestando, gestionando y solucionando sus desacuerdos, no tapándolos. Tanto a nivel individual como grupal, los profesionales tienen que ser capaces de crear un ambiente estimulante y de buena relación, siendo al mismo tiempo completamente asertivos y no pasivos cuando ven algo que, desde su punto de vista, no va bien con alguien o con la empresa. Es decir, tienen que poder ser completamente sinceros sobre algo que les importa y al mismo tiempo cuidando la relación. Dicho de otra forma, la buena relación y el buen ambiente se deben cuidar dentro del conflicto y no fuera de él. El verdadero reto no es el buen clima evitando los conflictos, sino el buen clima gestionando los conflictos. Por una razón muy sencilla, es que los conflictos, las diferencias de criterio, las diferencias de opinión son inherentes a la vida misma, están presentes por todos lados y muy particularmente en la empresa. ¿Dónde están las personas que no tienen conflictos en su vida? La respuesta es muy sencilla también. En el cementerio. Por tanto, buscar la paz y la tranquilidad evitando los conflictos, en el fondo es buscar la paz y la tranquilidad de un cementerio. Y desde mi humilde opinión, nadie busca razonablemente terminar ahí, al menos a corto plazo. Esta metáfora del cementerio tiene más sentido de lo que parece. El buenismo exacerbado, la tranquilidad falsa por no abordar los problemas, la paz barata en el fondo es el preludio de la muerte del equipo de la empresa. Incluso la empresa puede estar ya prácticamente moribunda, envuelta en una placentera decadencia sin saberlo, o a punto de reventar por ser una verdadera olla a presión llena de resentimientos no expresados y disimulados. ¿Por qué? Porque muchas veces este buen ambiente no es real, siendo más el resultado de una cultura donde la gente se preocupa más por su propio confort personal que por hacer bien las cosas,
y se instala en una decadente comodidad. O bien de una cultura donde reina la hipocresía, el buen rollo fingido, donde todo el mundo ve los problemas, pero nadie se atreve a hablar por miedo a posibles represalias o porque simplemente no se fomenta la sinceridad, no se fomenta el aprender a gestionar conflictos. El verdadero buen clima, el estimulante, el que crea valor de verdad, es el que se genera abordando de frente los desacuerdos. Es el que se consigue cuando las personas discrepan, debaten, tienen conversaciones difíciles, pero manteniendo el respeto hacia la diferencia de opinión. Mantiene la motivación por resolver esta diferencia y por aprender en el camino. Mantiene la calma cuando las cosas se ponen difíciles en la negociación. Mantiene esta paciencia, resiliencia por seguir adelante hasta encontrar la solución. Y por fin tiene el cuidado de la relación en todo momento. Y claro, tenemos que evitar las peleas estériles donde la gente se tira los trastos a la cabeza o se ponen palos en la rueda continuamente, pero afrontando de cara a los conflictos, diciendo lo que consideramos que va mal, dando y recibiendo feedback o buscando mejora continua. Concluiré con dos frases. Una está sacada de la obra de William Ury y Roger Fisher, los creadores del método de negociación de Harvard. Obtenga el sí. Os pongo el link en la publicación. Y la otra es de Martin Luther King. Ury y Fisher nos dicen, no pelear entre nosotros, sino pelear con la situación. Y en cuanto a Luther King, dice, el final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan. Gracias por ver este video y hasta la próxima.